Era una de esas noches de lluvia interminable, cuando el mundo parece más silencioso de lo habitual. La carretera estaba casi desierta. El sonido del agua golpeando el asfalto se mezclaba con el suave movimiento de los limpiaparabrisas de mi coche. Mis pensamientos vagaban, perdidos en el ritmo monótono del viaje, hasta que lo vi. A la orilla de la carretera, bajo la tenue luz de una farola, había un hombre. Su silueta alta y esbelta se dibujaba contra la lluvia que caía suavemente, mientras su chaqueta empapada se ceñía a sus hombros anchos. Una mano sostenía la correa de una mochila, mientras la otra descansaba en el bolsillo de su pantalón, como si el frío le exigiera refugio. Algo dentro de mí me dijo que siguiera conduciendo, que ignorara esa figura solitaria en medio de la noche. No era habitual que me detuviera por desconocidos. Sin embargo, cuando nuestras miradas se cruzaron, todo mi instinto de precaución se desvaneció. No había desesperación en sus ojos, ni ruego alguno. Solo una calma misteriosa, una seguridad que me desarmó. Leon, the driver, glances at the man on the roadside. He hesitates, considering whether to stop. Algo dentro de mí me dijo que siguiera conduciendo, que ignorara esa figura solitaria en medio de la noche. No era habitual que me detuviera por desconocidos. Sin embargo, cuando nuestras miradas se cruzaron, todo mi instinto de precaución se desvaneció. No había desesperación en sus ojos, ni ruego alguno. Solo una calma misteriosa, una seguridad que me desarmó. Leon slows down and rolls down the window. He asks, ¿necesitas un aventón? I asked, manteniendo la voz firme a pesar de la ligera tensión que sentía en el pecho. Sergio looks relieved, but not surprised. He replies, sí, perdí el último autobús. Si vas hacia el centro te lo agradecería. Leon nods and says, sube. Sergio heads into the car. Leon starts driving again. Se deslizó en el asiento del copiloto, trayendo consigo el aroma fresco de la lluvia y un toque sutil de cedro, quizás de su colonia. Cerré la ventana y volví a poner el coche en marcha, mientras el silencio entre nosotros se hacía denso, cargado de palabras no dichas. Sergio breaks the silence, saying, Soy Sergio, with a grave and serene voice that felt like a caress in the middle of the night. Leon glances at Sergio briefly and responds, Leon, desviando brevemente la mirada hacia él antes de volverla a la carretera. Leon and Sergio drive in silence for a moment, then begin to talk. Por un momento solo nuestros nombres flotaron en el aire, suspendidos en ese espacio incierto entre desconocidos. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a salir, primero tímidamente, luego con mayor naturalidad. Sergio me contó que había estado visitando a un amigo cercano, alguien que había estado enfermo en los últimos días. Sergio gestures slightly as he speaks. Prácticamente es como un hermano para mí, Esaid, mientras sus dedos tamborileaban suavemente sobre su rodilla. No podía dejarlo solo en el hospital. Había algo cálido en la forma en que hablaba, una honestidad que desarmaba. No solo respondía a mis preguntas, sino que se interesaba genuinamente por mi noche, mi trabajo, mi vida. Su mirada atenta y sus preguntas bien pensadas me hicieron sentir que por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente me estaba escuchando. ¿Y tú? ¿Qué te trae por aquí tan tarde?, preguntó, esbozando una ligera sonrisa, como si supiera que la respuesta sería más interesante de lo que quería admitir. Sin darme cuenta, empecé a contarle sobre mi día, sobre un incidente ridículo en el trabajo que me había hecho reír a carcajadas. Su risa, profunda y contagiosa, resonó en el coche, calentando el aire frío que la noche había dejado tras de sí. «Eres diferente», musitó después de un momento, observándome con una mezcla de curiosidad y algo más que no pude identificar del todo. La mayoría de la gente no se habría detenido. Tal vez solo buscaba algo de compañía, respondí, encogiéndome de hombros, aunque sus palabras dejaron una calidez persistente en mi pecho. Seguimos en silencio por un rato más, aunque esta vez fue diferente. No era incómodo, sino expectante, como si ambos supiéramos que estábamos en el umbral de algo que estaba a punto de cambiar. Cuando nos acercamos a una intersección, él me miró de nuevo, sus ojos oscuros reflejando las luces de la ciudad. «Mi casa está cerca de aquí. ¿Te importaría dejarme allí?» Apreté un poco más el volante, dudando por un instante. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar podría cambiarlo todo. Al llegar a las calles más tranquilas del barrio, Sergio me indicó que girara a la derecha y luego señaló un pequeño edificio de ladrillo antiguo.
¿Ves aquí?, dijo, con una sonrisa ligera mientras desabrochaba el cinturón de seguridad. Me miró por un momento, como si midiera sus próximas palabras. ¿Te apetece un café? Vacilé. No era algo que solía hacer, aceptar invitaciones de alguien que acababa de conocer. Pero había algo en la manera en que sus ojos me miraban, algo que me decía que podía confiar en él. «Está bien», respondí, casi sorprendido por mi propia voz. «¿Solo un café?» Sergio me llevó hasta su apartamento en el segundo piso. El espacio era pequeño pero acogedor. Las luces tenues de una lámpara de pie llenaban la estancia con un resplandor cálido, mientras el aroma de libros viejos y una suave fragancia amaderada flotaba en el aire. La decoración era sencilla, pero cada detalle parecía reflejar algo íntimo de él. Estanterías llenas de libros desgastados, una guitarra apoyada en una esquina y algunas plantas que daban vida al ambiente. «Ponte cómodo», dijo, mientras se quitaba la chaqueta mojada y la dejaba sobre una silla. «El café estará listo en un momento». Me quedé de pie junto a la puerta por unos segundos, observando cada rincón del lugar, tratando de entender mejor a la persona que acababa de invitarme a compartir un pedazo de su mundo. Finalmente, me senté en el sofá, dejando que la calidez del entorno me envolviera. «¿Siempre ofreces café tan tarde por la noche?», pregunté en tono de broma mientras lo veía moverse con facilidad en la cocina, sacando 2 tazas de un armario. Sergio se volvió hacia mí con una sonrisa que parecía contener un secreto. «Solo cuando no quiero que la noche termine tan pronto». Su respuesta me hizo sonreír, aunque también aceleró ligeramente el ritmo de mi corazón. Había algo magnético en su presencia, una atracción que se había estado tejiendo silenciosamente desde el momento en que subió a mi coche. Llevó las 2 tazas al sofá y se sentó a mi lado, dejando apenas un pequeño espacio entre nosotros. La conversación fluyó con una sorprendente naturalidad. Hablamos de todo y de nada, nuestras palabras entrelazándose como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo. Sergio me contó sobre su pasión por la escritura, sobre las historias que quería crear y cómo cada una de ellas llevaba una parte de sí mismo. «Las historias están vivas», dijo, su voz baja y llena de convicción. «Solo necesitan a alguien que las escuche para cobrar vida». Sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en una de esas historias, perdiéndome en cada palabra suya, en cada gesto. La distancia entre nosotros se fue desvaneciendo poco a poco, casi sin darnos cuenta. En algún momento, nuestras manos se rozaron ligeramente. Sergio no retiró la suya. Por el contrario, sus dedos se entrelazaron con los míos, su tacto cálido y firme. Me miró a los ojos, su expresión serena pero intensa, como si me estuviera pidiendo permiso sin necesidad de palabras. «Dime que me detenga», susurró, su voz apenas un murmullo cargado de incertidumbre y deseo. No lo hice, no quería que se detuviera. Su boca se encontró con la mía, primero con suavidad como probando el terreno, pero luego el beso se volvió más profundo, más urgente. Sentí sus manos en mi cintura, acercándome a él, y todo lo demás se desvaneció. El ruido del mundo exterior, el peso de las dudas. Solo quedábamos nosotros, 2 almas encontrándose en medio de la lluvia de una noche de invierno. Mi respiración se aceleró mientras sus labios recorrían mi piel, explorando cada rincón como si quisiera memorizarlo todo. Sus caricias eran una mezcla de ternura y pasión, un lenguaje silencioso que hablaba de deseo y promesas no dichas. La noche avanzó lentamente, marcada solo por nuestros suspiros y el roce de nuestras pieles. No había prisa, solo la necesidad de prolongar ese momento, de perderse en el otro una y otra vez. Cuando finalmente nos quedamos en silencio, nuestros cuerpos entrelazados sobre el sofá, la realidad parecía distante, irrelevante. Sergio acariciaba suavemente mi cabello, su respiración calmada contra mi cuello. «Eres increíble, León», murmuró, su voz adormecida pero sincera. Sonreí, sintiendo una calidez nueva y desconocida florecer en mi pecho. En ese instante, nada más importaba. Solo nosotros, perdidos juntos en la intimidad de la noche. Los días que siguieron a aquella noche en el apartamento de Sergio fueron como vivir en una burbuja, alejados del mundo real. Cada encuentro, cada mirada, cada caricia se sentía como un fragmento de algo perfecto y efímero. Nos entregamos al amor con una intensidad casi desesperada,
como si supiéramos que el tiempo no estaba de nuestro lado. Sergio tenía una manera de hacerme sentir especial, único, como si no existiera nadie más en el mundo para él. Caminábamos juntos por las calles de la ciudad, compartiendo cafés en las esquinas más escondidas, riendo bajo la lluvia como si fuéramos los protagonistas de nuestra propia historia secreta. «Eres todo lo que nunca supe que necesitaba», me decía a menudo, sus dedos acariciando suavemente mi mejilla. Y yo, ingenuo y profundamente enamorado, le creía. Las noches se llenaban de promesas silenciosas, de susurros al oído, de futuros imaginados que nunca se dijeron en voz alta, pero que ambos sentíamos. Sergio me leía fragmentos de las historias que escribía, y cada palabra suya parecía un reflejo de lo que estábamos viviendo. En sus brazos, el mundo parecía detenerse, y por un tiempo, pensé que quizá estábamos destinados a ser algo más que un simple momento pasajero. Sin embargo, la realidad no tarda en alcanzarnos cuando menos lo esperamos. Fue una tarde de domingo cuando la burbuja estalló. Estaba en mi apartamento, preparando café, cuando escuché el timbre de la puerta. Al abrirla, me encontré con una mujer joven, de cabello castaño y ojos oscuros, que me miraba con una mezcla de tristeza y determinación. «¿Eres León?», preguntó, su voz suave pero firme. Asentí, confundido. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarte en algo?». Ella bajó la vista un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, y luego volvió a mirarme directamente a los ojos. «Soy Clara, la prometida de Sergio». Las palabras cayeron como un golpe seco en mi pecho. Mi mente tardó unos segundos en procesarlas, pero el impacto fue inmediato y devastador. «¿Su prometida?», repetí, mi voz quebrándose ligeramente. «Sí», confirmó tragando saliva. «Sé que esto es difícil de escuchar. Créeme, no estoy aquí para hacerte daño, pero necesito que entiendas que Sergio y yo llevamos años juntos. Nos íbamos a casar en unos meses. Lo amo y no puedo permitir que esto continúe». La habitación pareció girar a mi alrededor, mientras las palabras de Clara resonaban en mi mente. Una mezcla de rabia, tristeza y humillación se enredó en mi pecho, dejándome sin aire. «¿Y él lo sabe?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No», admitió ella. «No quiero que esto se convierta en un drama. Solo quiero que lo dejes ir, por favor». Me quedé en silencio, incapaz de responder. Clara se despidió con una última mirada cargada de súplica antes de desaparecer por el pasillo. Cerré la puerta lentamente, apoyando la frente contra la madera mientras una ola de emociones me arrasaba. Me sentí como un tonto, un juguete en las manos de alguien que nunca tuvo la intención de quedarse. Todo lo que habíamos compartido, cada beso, cada palabra susurrada en la oscuridad, de repente se sintió como una mentira cruel. Durante los días siguientes, el dolor fue mi única compañía. Evité los mensajes de Sergio, sus llamadas, todo lo que pudiera recordarme lo que habíamos tenido. No sabía cómo enfrentarlo, cómo preguntarle si alguna vez fui algo más que un desliz en su vida perfecta. Finalmente, después de una semana de silencio, decidí que era hora de terminar con todo. No podía seguir viviendo en esa mentira, aferrándome a algo que nunca me perteneció realmente. Lo cité en un café que solíamos frecuentar, un lugar lleno de recuerdos felices que ahora parecían fantasmas del pasado. Sergio llegó puntual, con esa sonrisa que solía desarmarme, pero esta vez no tuvo el mismo efecto. «¿Por qué has estado evitándome?», preguntó preocupado. Tomé aire tratando de mantener la calma. Clara vino a verme. La expresión de Sergio cambió de inmediato, pasando de la confusión a la comprensión. «León, déjame explicarte». «No», lo interrumpí, levantando una mano. «No quiero explicaciones. Lo único que quiero es cerrar esto antes de que duela aún más». Sergio intentó tomar mi mano, pero la retiré suavemente. «Tú significaste mucho para mí», continué, mi voz temblando ligeramente. «Pero no puedo seguir viviendo a la sombra de otra persona. No quiero ser el capítulo oculto de tu historia». Sus ojos se llenaron de dolor, pero no dijo nada. Tal vez porque sabía que tenía razón. «Lo siento», murmuró finalmente, su voz apenas audible. Asentí, sintiendo que una parte de mí se rompía en ese momento. Me levanté, dejándole un último vistazo antes de salir del café, sin mirar atrás.
El aire frío de la tarde me envolvió mientras caminaba por las calles que tantas veces habíamos recorrido juntos. Cada paso me alejaba un poco más de él, del dolor, de lo que habíamos sido. Sabía que la herida tardaría en sanar, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. A veces, amar a alguien significa saber cuándo dejarlo ir. Pasaron 5 años desde la última vez que vi a Sergio. 5 años de silencio, de heridas que poco a poco cicatrizaron, aunque dejaron marcas profundas en mi corazón. La vida siguió su curso. Cambié de ciudad, encontré un nuevo trabajo y me esforcé por dejar atrás aquel capítulo de mi vida. Pensé que había olvidado todo, que el tiempo había borrado su recuerdo. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Era una tarde de otoño. El aire fresco llenaba las calles mientras las hojas caían lentamente al suelo. Yo estaba en una librería pequeña del centro, buscando un libro para regalarle a un amigo. Mientras pasaba los dedos por los lomos de los libros, una voz familiar rompió la calma del lugar. ¿León? Me congelé. Sabía de quién era esa voz antes de siquiera girarme. Al darme la vuelta, ahí estaba él, de pie a pocos metros de mí. Sergio. El tiempo parecía no haber dejado huella en él. Seguía siendo tan atractivo como siempre, aunque había algo en su mirada, una mezcla de melancolía y sorpresa, que me hizo dudar si realmente el tiempo no le había pasado factura. Sergio, susurré, sin saber muy bien qué decir. Él sonrió, esa sonrisa que solía desarmarme por completo. No puedo creer que seas tú. Nos quedamos en silencio unos segundos, midiendo nuestras reacciones. Finalmente, fue él quien dio el primer paso. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. Dudé por un momento, pero algo en mí quería escuchar lo que tenía que decir. Asentí. Nos dirigimos a una cafetería cercana, un lugar acogedor con grandes ventanales que dejaban entrar la luz dorada de la tarde. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y por unos minutos, solo el sonido de las tazas y las conversaciones ajenas llenaba el espacio entre nosotros. ¿Cómo has estado?, preguntó finalmente, su voz suave, casi temerosa de romper el frágil equilibrio que se había formado. He estado bien, respondí, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Han pasado muchas cosas desde entonces. ¿Y tú? Sergio asintió lentamente. También he cambiado, mucho. Hubo una pausa antes de que continuara. Clara y yo nunca nos casamos. Mis ojos se abrieron ligeramente, sorprendido por su confesión. ¿Qué pasó?, pregunté sin poder evitarlo. Lo nuestro nunca fue lo que debía ser. Nos dimos cuenta poco antes de la boda de que estábamos juntos por las razones equivocadas. Fue difícil, pero al final cada uno tomó su propio camino. La sinceridad en su voz me desarmó de nuevo. No sabía qué decir. Había imaginado tantas veces este momento, pero nunca así, nunca con esta mezcla de nostalgia y posibilidades. He pensado en ti muchas veces, León, continuó. Me he preguntado cómo estabas, si encontraste a alguien que pudiera darte lo que yo no supe darte entonces. Bajé la mirada jugueteando con la cucharilla de mi café. Fue un tiempo complicado para mí, pero sí, seguí adelante. No fue fácil, pero aprendí a curar mis heridas. Sergio asintió, sus ojos fijos en los míos. Lo siento mucho por el daño que te hice. Nunca quise que las cosas terminaran de esa manera. Por primera vez en años, sentí que las palabras que necesitaba escuchar finalmente estaban ahí. Y de alguna forma, ese peso que había llevado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Todos cometemos errores, dije sonriendo suavemente. Lo importante es aprender de ellos. Sergio me miró con una mezcla de alivio y algo más profundo, algo que me recordó a lo que habíamos sido una vez. ¿Crees que el destino nos ha dado una segunda oportunidad?, preguntó, su voz apenas un susurro. No respondí de inmediato. Miré por la ventana, viendo cómo las hojas caían lentamente, como si el mundo se moviera más despacio solo para nosotros. No lo sé, respondí finalmente volviendo a mirarlo. Pero tal vez vale la pena descubrirlo. Sergio sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba exactamente donde debía estar. Aquella tarde de otoño marcó el inicio de algo nuevo. No sabíamos a dónde nos llevaría esta segunda oportunidad,
pero estábamos dispuestos a averiguarlo. Porque a veces, las historias de amor no terminan. Solo esperan el momento adecuado para empezar de nuevo.